Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en el libro de Hechos, capítulo 19, los versículos del 23 al 41. Les voy a pedir que tengan abierta su Biblia en Hechos 19. El título de este pasaje es El alboroto en Éfeso. Pero antes te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, mis hermanos y yo, nuevamente de escudriñar tu palabra. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Que lo grabemos en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, y podamos, Señor, compartir tu palabra a aquellos que lo necesitan. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 19, versículos 23 al 41. Pero antes, a manera de introducción, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué opinarías de alguien que con sus palabras afecta tu trabajo que estás realizando? Aquel que aleja a tus clientes y asimismo afecta tus ganancias. ¿Cuál sería tu reacción contra esa persona? Pablo realizó un tercer viaje misionero, inquietado por los malentendidos entre algunas de las iglesias y en otras para saludar a los nuevos miembros y también revisar el desarrollo de las iglesias que había fundado durante sus anteriores viajes. De Antioquía fue hacia el norte y después se dirigió al oeste, volviendo por las ciudades que había visitado en Asia: Cilicia, Galacia, Siria, Frigia y hasta llegar a Éfeso. En Éfeso encontró una situación por la oposición de los comerciantes del templo de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, representada por una escultura femenina con numerosos pechos. Una enorme estatua de ella estaba en el templo de Éfeso y que, según los efesios, había descendido del cielo, enviada por el dios Júpiter. Diana era conocida también como Artemisa. El templo de Diana era una de las maravillas del mundo antiguo. Las celebraciones de Diana incluían orgías y juergas. Es obvio que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de una ciudad idólatra a una deidad pagana. El título de nuestro estudio es Los motivos de la oposición de la idolatría en contra del Evangelio. Veremos este estudio con los siguientes 4 puntos. La idolatría es un negocio que manipula a los hombres. La idolatría confunde a sus seguidores. La idolatría cierra los ojos y oídos de los hombres. Y la idolatría no cerrará las puertas a la predicación de la palabra de Dios. Punto número 1. La idolatría es un negocio que manipula a los hombres. En Hechos 19, versículo 23 podemos leer: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Pero nota, hermano, que camino está escrito con mayúscula. ¿Qué es este camino? En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino. Este versículo se refiere que cerca de los seguidores del camino hubo disturbio. Esto es, en Éfeso, cerca de donde se estaba predicando la palabra. Los cristianos, los seguidores del camino. Sigamos leyendo en los versículos 24 al 26. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
En honor a la diosa Diana, los plateros elaboraron pequeños templos que se utilizaban como ídolos caseros en la adoración de su deidad. Es probable que Demetrio pudo haber sido quien encabezaba el gremio de los plateros en Éfeso, lo cual explicaría su notoria oposición a los predicadores cristianos. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas plateros no estuvieron de acuerdo con su doctrina. Su enojo era muy grande, pues la predicación del evangelio atentaba contra sus ganancias. Ellos hacían estatuillas de plata del templo de Diana, y la gente que empezaba a creer en Dios desechaba ahora sus ídolos y sus ingresos comenzaron a reducirse. Hechos 19:27 sigue diciendo: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Con astucia, Demetrio alborotó a la multitud, apelando al amor que los comerciantes tienen por el dinero y la posibilidad de ver su ruina financiera, pero también al celo religioso de los seguidores de Diana, apelando a la defensa del templo. Demetrio se escudó tras una falsa máscara de patriotismo y lealtad religiosa, pero en realidad lo que le importaba eran sus ganancias. ¿Cuál fue la reacción de los oyentes del discurso dado por Demetrio? Dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. La reacción violenta del público oyente muestra que tomaron muy en serio las amenazas que les había expuesto su líder. La manipulación desde el púlpito de Demetrio movió a la gente y confundida se lanzó a la persecución de los cristianos. Hechos 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. A menudo Pablo buscó la ayuda de otros para cumplir con más eficacia su trabajo. En esta ocasión, sus compañeros del tercer viaje fueron Aristarco y Gayo, ambos macedonios, dice este pasaje, aunque este último era oriundo de Derbe, como lo podemos leer en Hechos 24. ¿Cuál sería el grado del alboroto que al enterarse Pablo quiso ir al teatro a defender a sus compañeros? Pero los demás creyentes, por seguridad, se lo impidieron. Hechos 19, versículos 30 al 31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. El teatro era una construcción en semicírculo al aire libre, generalmente construido al lado de un monte o una colina, con un escenario y gradas donde se reunía el pueblo a escuchar música, a ver las obras de los actores generalmente cómicos y para escuchar a los predicadores y filósofos del lugar. Las autoridades que gobernaban esa región eran responsables del orden religioso y político, que habían escuchado el mensaje de Pablo y que algunos de ellos se consideraban sus amigos. También le mandaron un mensaje pidiéndole que no se presentase en el teatro. No solo temían por la seguridad del apóstol, sino que también pensaban que su presencia podía provocar una situación aún más explosiva entre la concurrencia y trataron así de evitar una masacre. Siguiente punto. La idolatría confunde a sus seguidores. Hechos 19:32 dice la palabra del Señor. Unos, pues,
Gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Unos iban a defender su negocio, otros a defender al templo de su diosa. Muchos estaban confundidos e iban como borregos al alboroto porque ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Pero como sea, ahí iban a la bola. Sigamos leyendo en los versículos 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Alejandro quiso hablar en defensa de los cristianos, pero la turba se lo impidió. Después del discurso de Demetrio, la muchedumbre se volvió antijudía y anticristiana. El escribano trató de apaciguar a la multitud para que no cometiesen una barbarie. Hechos 19, versículos 35 al 36. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. El escribano, en términos modernos, era el alcalde de Éfeso. Funcionaba como intermediario entre el concilio local y las autoridades romanas, y él era responsable de mantener en calma el pueblo. Por eso es que le preocupaba que hubiese un alboroto en su región. Punto número 3. La idolatría cierra los ojos y los oídos de los hombres. Hechos 19, versículos 37 al 39. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. El escribano de la ciudad le señaló el procedimiento adecuado y que debían acudir a las cortes y con los procónsules con su queja a fin de no padecer las consecuencias de la reacción de Roma. Un procónsul servía como magistrado civil o gobernador de una provincia romana. Sigamos viendo los versículos 40 al 41. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué le preocupaba al escribano? Sedición es un levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin de derrocarlo. Y esto podía provocar la ira de los romanos y que fuesen a reclamarle ahí en Éfeso. Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano y la función de los gobernantes era principalmente mantener la paz y el orden. Y el punto número 4, la idolatría no cerrará las puertas a la predicación de la palabra de Dios. El alboroto en Éfeso convenció a Pablo de que era hora de marcharse, pero eso le mostró también que la ley de los gobiernos que son puestos por Dios brinda protección a los cristianos que predican la palabra de Dios, aún en oposición a la religión más grande de Asia y del mundo. A pesar de la persecución y los actos hostiles en contra de los cristianos, la palabra del Señor crece y se multiplica. Ya estando preso en Roma, Pablo escribe una carta a los Efesios, lugar, como vimos, con grandes problemas por la idolatría, y esto
se los escribió para desearles shalom. Efesios 1, versículos del 1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado de la iglesia en Éfeso? Veamos el mensaje del Señor a esta iglesia en Apocalipsis 2, 2 al 4. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y tú, querido hermano, has dejado tu primer amor? Ser cristiano consiste en amar y seguir al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una religión fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el descuido del amor hacia Cristo. Fuimos liberados de las cadenas del pecado y hechos salvos de la condenación de nuestros pecados, es decir, liberados de la muerte eterna, para hablar a otros de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído en nuestras vidas. Hablarle al mundo del amor de Dios. Tu testimonio y la predicación del Evangelio que cambia vidas son mensajes que debemos compartir para que lo vean todos los que nos rodean y sea notorio en nuestras comunidades, para que dando la honra y la gloria a Dios en todo, muchos crean y se conviertan al Señor y no se pierdan. Juan 3:18 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que se conviertan, esto es, dejar el camino del pecado y cambiar su rumbo, dejar esa idolatría y seguir el camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cumplamos así, hermanos, la comisión que el Señor nos ha dado predicando el Evangelio a toda criatura, para que así la palabra del Señor crezca en los corazones de nuestros familiares y conocidos. Pero si la idolatría no deja a nuestros oyentes ver el amor de Dios, así como Pablo comprendió en ese momento que no era propicio el tiempo para exponerse en medio de la turba, se retiró sin que esto fuese su primer impulso. Y lo vemos cuando les escribió una carta a los Efesios, continuando su labor de hablar con ellos. Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudid el polvo de vuestros pies. Esta es una expresión del judío que significa: este lugar no es mejor que cualquier pueblo pagano. Podrán cerrar sus corazones, podrán cerrar sus oídos a la palabra de Dios, pero nunca cerrarán la puerta para que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre amoroso, gracias te damos por esta oportunidad que tuvimos de escudriñar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que grabe ese mensaje en nuestros corazones y podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.